Gracias, Fundación Atenea, gracias por la asistencia técnica siempre. Y bueno, pues vamos a comenzar. Yo agradezco antes que nada la infinita comprensión para estas semanas que estuvieron sumamente complicado. La verdad, pensé que era un poco más fácil dar clases en diciembre y nunca me había pasado. Bueno, nunca había dado clases en diciembre y bueno, sí, súper complicado, ¿no? Y también, pues, sí, también de mi parte, pues, este, salí del país, bueno, fue un caos. Pero bueno, ya estamos aquí y pues yo quisiera, eh, pues, profundizar en lo que estamos analizando en esta materia que es enfocada a las políticas públicas de género. Y en la primera, bueno, en la sesión que yo dejé grabada, y algunas lecturas que mandé, que ya se están mandando, que la doctora Godina también me hizo amablemente de ir eh, eh, compaginando todo este bagaje y toda esta información que ustedes deben de tener y sobre todo lecturas especializadas sobre las políticas públicas de género. Que bueno, justamente la idea de esta sesión es que analicemos, bueno, qué es una política pública de género, porque de hecho hay muchos nombres, ¿no? Déjenme, me estiro tantito por algo. Ya. Hay muchos nombres, ¿no? Si ustedes lo buscan, van a aparecer como políticas públicas con perspectiva de género, políticas públicas antidiscriminatorias, políticas públicas con enfoque de género, políticas públicas específicas a mujeres. Y bueno, vamos a encontrar como una variedad bastante interesante y aquí lo interesante es, pues, profundizar en la literatura especializada para ver cuál es la correcta, ¿no? O sea, que bueno, no es el objetivo de la materia, ¿no? Si el objetivo de la materia es profundizar en estas políticas, llámense X, Y, Z, y que bueno, en el caso de que alguno quiera trabajar en su tesis, alguna quiera trabajar en su tesis el tema de políticas públicas, pues tengan como toda esa información, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Yo quisiera, pues primero escucharlos, escucharlas, que se presenten. Creo que, ajá, sí, recuerdo que dejé mi presentación, pero bueno, pues brevemente, ¿no? Para un poquito conocerlos, y ya se están conectando más, además, eso me da muchísimo gusto. Quisiera, pues, primero eso, ¿no? Como conocerlos y bueno, pues, y ya de ahí hacer como un breve repaso, ¿no? De lo que estamos revisando y ya de ahí definir esto que les comento, ¿no? Que es una política pública con perspectiva de género, que es una política pública antidiscriminatoria, que es una política pública específica para mujeres, ¿no? Y pues ya, porque realmente pues el tiempo se va rapidísimo y pues sí también pedirles que pues sigan avanzando en la literatura que ya se compartió. Yo tenía ahí una pendiente, pero bueno, ahorita me acuerdo. Perdón que sí de repente traigo varios temas, pero conforme vaya avanzando la clase, seguramente me acordaré de la lectura que les quería compartir. Que no está enfocada, o sea, que es como un complemento enfocado al tema del poder, al tema desde la ciencia política, cómo se estudia el poder, y bueno, ya, ahorita profundizamos, ¿no? Vamos a comenzar. Entonces, pues sí quisiera, no sé si puedan encender sus cámaras, será mucha molestia. Si pueden encender sus cámaras para verlos. Muchísimas gracias. Sebastián, por favor, ¿cómo está? Ah, bueno, Sebastián ya nos conocíamos, ¿verdad? En el desayuno. Ya, doctor. Y Abel, no sé si ande por ahí. Y bueno, pues platíquenme un poquito, por favor, su nombre completo, cómo les gusta que les llamen. Ah, ya está conectándose alguien más.
y un poquito sobre su formación, y si ya tienen tema de tesis, eso sería como lo que a mí me interesaría, ¿no? El tema, área de formación e investigación, y si ya tienen pensado el tema de tesis, ¿va? Entonces empezamos con Víctor, por favor, si es tan amable. Y bueno, y al final yo también cierro con mi presentación, ¿va? Adelante, Víctor, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Pues yo estudié comunicación, ciencias de la comunicación en la UAP. Posteriormente estudié tecnología educativa, una maestría en la UPAEP y ahorita. Y pues soy profesor en el Tecnológico de Puebla. Doy las materias de ética, análisis de la realidad nacional, y herramientas intelectuales. Bueno, por el momento, hasta que me den en unos días mi horario, entonces tal vez cambie de materias, como todos los semestres, ¿no? Y pues me gusta que me llamen Víctor o Vic, como por lo regular todo el mundo me habla y pues no sé, ya tengo tema de tesis, ¿no? Que es desarrollar una herramienta para analizar una película que voy a estar precisamente donde pues ando viendo si voy a analizar precisamente las relaciones de poder o el discurso. Estoy entre esas dos vertientes, ¿no? Que son las que me interesan por el momento. Muy bien, Víctor, gracias. Nos conocimos en el desayuno, ¿verdad? Ahí fue donde platicamos, sí, pero creo Sí, que confundí un poquito, perdón. no se Y preocupe. gracias, Vic. Y en el tema de lo que quieres trabajar en la tesis, relaciones de poder, pero me imagino que estas relaciones asimétricas, ¿no? Estas relaciones asimétricas en cuanto a lo que esta película o largometraje plasma enfocado a estereotipos, violencia, ¿sí? No sé, ¿estoy mal o estoy bien? Ahorita voy a tomar de referencia las películas que fueron nominadas a mejor película al Ariel. Entonces hay de distintos temas, pero principalmente estoy ahora sí que decidiéndome si entre las relaciones de poder o el discurso, ¿no? Que Ok, son dos cosas que me gustaría analizar, ¿no? Y en cuanto a las relaciones de poder, bueno, hay una que es en un colegio militar, ¿no? Entonces ya se imaginará ahí cómo cambia la claro. dinámica y la otra, la que ganó, pues muestra a un hombre totalmente alejado, ¿no? De la familia, de todo, ¿no? Como que deje lo que la mujer lo resuelva, ¿no? Por así decir. ¿Cuál Tot- ganó? No supe. Se llama Totem, está en Netflix, creo, pero el nombre que ahí se representa son dos personajes, entonces uno es una persona de la tercera edad, ¿no? Como que ya no tiene la fuerza o el ímpetu, y el otro es un padre enfermo, totalmente como alejado de todo, no se preocupa por nada, ¿no? Y hay de todo un poco en las películas. Sí, claro, por supuesto. Muy bien, Vic. Pues excelente, ya será interesante leer tu tema, ¿no? Y más con este enfoque que estás ya desarrollando con las materias, Sí, con los procesos formativos ya del doctorado. Muchísimas gracias. Un gusto volver a verte y excelente año. gracias. Adelante, Jimena, por favor, te escucho. Sí, hola, compañeros, compañeras docente. Mi nombre es Jimena. Eh, yo he sido muy dispersa en mi formación. Tengo una licenciatura en diseño. Estoy concluyendo una segunda licenciatura en políticas públicas y proyectos sociales y me desempeño como servidor público. Actualmente, el tema de mi tesis, bueno, el título al menos es del descontento con la democracia a la participación cívica, el fomento al voto trans libre de discriminación en México. Actualmente trabajo en el Instituto Nacional Electoral, entonces hemos sido un organismo pionero en protocolos para la inclusión de la diversidad en los procesos democráticos libres de discriminación, desde el proceso de credencialización, el poder votar y ser votados, votadas,
por casos precisamente que se han presentado donde ha habido discriminación, por ejemplo, en los centros de votación hacia esta población, y a raíz de eso se han creado protocolos para combatirlo. Ese es mi área de estudio, sobre todo porque pues estoy confiada de que puedo conseguir muchísima información en el mismo instituto. Gracias, Jimena, mucho gusto, de verdad. Pero, perdón, confundí o no escuché bien. ¿Estás en el INE o en el OPLE? INE, Instituto Ah, Nacional Electoral. vale, INE. ¿Y en qué distrito? Estoy en Aguascalientes, en la Junta Local. Wow. Aguascalientes, qué padre, en la Junta Local. Muy Sí, bien. cuando me puse a investigar también su síntesis laboral, maestra, dije, alguien que me va a entender, que sabe que estoy en proceso electoral y que va a ser interminable y pesadísimo esto de aquí a junio, porque luego la gente no concibe que el proceso electoral empieza desde meses antes. Sí. Entonces sí, dije, alguien que va a entender mi sufrimiento, qué padre. Por supuesto, completamente comprendida, identificada. Yo digo, estuve 10 procesos electorales, bueno, con este que pasó, y sí, me tocó estar en el consejo electoral, en un distrito, en junta local también estuve. Entonces sí, no, completamente comprendida y interesante tu tema. Fíjate, de repente es como, y para mí, a lo mejor como un poquito idealizando esta parte, para mí el día de la elección es el día más democrático y más igualitario que hay. ¿Por qué? Porque todos los votos valen lo mismo, ¿no? O sea, desde la persona más rica, ¿no? En cuanto a esta parte del poder adquisitivo, ¿no? O en cuanto a la acumulación, ¿no? De ciertos recursos, hasta la persona más sencilla o sin esta capacidad adquisitiva, ¿no? No hay una diferencia, ¿no? Pero pues sí hay de repente estas discriminaciones en los centros de votación, ¿no? Y de ahí que se han implementado diferentes protocolos para inclusión, desde la parte de la accesibilidad hasta para esta parte de personas de la comunidad LGTBQI más, ¿no? Entonces, no, pues increíble, me va a dar mucho gusto que vayamos como compartiendo un poquito sobre este tema. Pues sí, no te preocupes, completamente comprendida. Sí, sé que ahorita, como de acuerdo a la ley, ¿no? Todos los días son hábiles, ¿no? Y todas las horas. Y todas las horas, ¿no? Entonces, y más en este proceso que está tan complicado, ¿no? Digo, yo tengo ahí mis críticas, y me imagino, ya tiene rato que estoy desconectada del órgano electoral, pero me imagino que están bajo a lo que se mande desde oficinas centrales, ¿no? Y va surgiendo al día, ¿no? Porque los lineamientos, todo está súper complicado, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que es triple presión, ¿no? De lo que es un proceso electoral normal, ¿no? O un extraordinario, porque de hecho está catalogado así, ¿no? Como proceso extraordinario, porque no estaba estipulado en el calendario de los procesos electorales de nuestro país, ¿no? Entonces, yo viví un proceso extraordinario en el 2019 cuando muere la gobernadora aquí en Puebla. Y bueno, fue así, ¿no? Rapidísimo todo, pero había muchos lineamientos claros, ¿no? O sea, era reponer una elección, ¿sí? Muere la gobernadora, entonces hay que reponer la elección por lo que dicta la Constitución de Puebla. Y ya, pero en este caso, que es algo completamente nuevo en nuestro país, pues me imagino que ha de estar complicadísimo. No, no, no. Ya nos contarás, por favor. Yo quiero saber un poquito sobre eso. Sí, claro, con gusto. Oye, ¿iba a haber observadores electorales para este proceso? Sí, ya está la convocatoria para Me voy a observación inscribir. electoral también. Me voy a inscribir, oye. Me va a interesar mucho Perfecto, ser observador ahí. muy Muchísimas bien. gracias, Jimé. Un gusto. Ok, seguimos con Sebastián, por favor. Te escucho, Sebastián. Buena tarde. Buenas tardes, doctora. Bueno, yo soy Sebastián Pastor, soy psicólogo
Me dedico a trabajar en un consultorio donde pues hacemos peritajes, evaluaciones neuropsicológicas y también doy equinoterapia. Eh, Me he especializado, mi área de trabajo va más a infantes, sobre todo infantes. En general sí es personas neurodivergentes, pero me he dedicado a trabajar con infantes neurodivergentes, sobre todo que presentan TDAH o que presentan autismo, trastorno del espectro autista. Y en cuestión del tema de tesis, tengo ya tema de tesis. Eh, Mi tesis va relacionado con el impacto de presentar trastorno del estrés postraumático en mujeres sobrevivientes de violación. Cómo impacta esta situación con sus parejas, con su relación de pareja. Ese es mi tema de tesis. Wow, muy bien, Sebastián. Pues un gusto conocerte y muy loable también tu labor, ¿no? Apenas tuve la oportunidad de coordinar un curso a docentes de educación especial aquí en Puebla sobre el trastorno, sobre TEA, ¿no? Eran estrategias y habilidades para el trastorno espectro autista, ¿no? Y la verdad sí aprendí, wow, muchísimo, ¿no? Sobre el tema y escuchaba a los docentes, todas estas complicaciones, ¿no? Los niveles, los grados, esta parte de la parte cognitiva, en fin, ¿no? Entonces, bueno, muy bien, excelente tu labor y interesante tu tema, muy fuerte, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos. Muchísimas gracias, Sebastián, un gusto. Igualmente, doctora, Y muchas gracias. gracias. Y a Azbel, por favor, te escucho. Sí, gracias. Buenas noches a todas, a todos, doctora, buenas noches. Pues mi nombre es Adbel y yo soy psicóloga y soy pedagoga y también trabajo como docente. Mi trabajo, bueno, y en una consultoría educativa y en consulta privada, ahí andamos haciendo varias cosas. Mi tema de tesis tiene que ver con elaborar un análisis y al mismo tiempo una propuesta de intervención en relación a identificar las dificultades que las mujeres tenemos para conectarnos con nuestro cuerpo. O sea, mi tema central es el cuerpo de la mujer y esta conexión pensada en términos de la influencia del sistema social, del sistema patriarcal, cuando plantean pues estándares de belleza, ¿no? Y cómo pues esto impacta nuestra percepción y genera, además de una desconexión corporal, un disgusto con el cuerpo porque no se cubren estos estándares de belleza, ¿no? Y quisiera profundizar tanto en el análisis que también por ahí, porque estoy pensando, o sea, como a nivel de hipótesis, que esto también, por supuesto, influye en la autoestima y en la manera en la que nos relacionamos con los otros, ¿no? La manera en la que eh, defendemos o no ciertas posturas a nivel justo del amor propio, del autoconocimiento y demás. Entonces, por ahí va a estar el tema de tesis. Ujú. Muy bien, Adbel, que ya nos habíamos también conocido, ¿no? En el desayuno y tuvimos oportunidad de platicar y sí, recuerdo ese grato encuentro y donde me compartías esta parte de los procesos terapéuticos y wow, creo que esa parte ya no la platicamos del tema de tu tesis que está súper interesante y que creo que de ahí parten muchísimos elementos en las violencias, ¿no? Que vivimos las mujeres, ¿no? En esta parte del amor propio, de la aceptación, y aunado a esta cuestión de los mitos del amor romántico, ¿no? Que también eh, los traemos tan interiorizados y de repente no nos sentimos a lo mejor capaces, ¿no? De no me va a querer, es que no me, estoy fea, a quién le voy a gustar, ¿no? Así como todos estos pensamientos bastante complejos que lastiman, que hieren, que afectan nuestro amor propio y que de repente, pues, por ahí nos vemos vulnerables
y pues llega uno muy inteligente, ¿no? O con estos rasgos psicópatas, narcisistas, y bueno, se aprovechan, ¿no? Y bueno, entonces, muy bien, excelente. Creo que la materia va a apoyar, y de hecho hasta podría ser como un tema de propuesta de política pública, porque creo que, y he estado como revisando las políticas que se han trabajado en nuestro país, van más enfocadas a esta parte ok, ya se vivió la violencia, ahora qué hacemos, ¿no? Y no tanto en la prevención, que creo que es un elemento esencial, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Adbel, y pues qué bueno encontrarnos nuevamente ya más tranquilos después de estas fechas complicadas. Y me falta, ¿quién me falta? Jacqueline, ¿verdad? Permítanme un segundo, déjenme contestar. Disculpen, era un alumno que está viendo lo de su examen ordinario y por eso me habló urgentemente, disculpen. Perdón, y entonces vamos con la presentación, nos falta Jacqueline, ¿sí? Sí, buenas tardes, noches. Hola, buena tarde, un gusto, Jacqueline, te escucho. Hola, buenas tardes. Bueno, siendo breve, mi nombre completo es María Inés Jacqueline Juárez Díaz. Estudié la licenciatura en filosofía y la maestría en filosofía en la UAP. Y el tema de tesis para el doctorado, bueno, entré al doctorado en bioética cuando la doctora Celida abrió el doctorado, entonces hubo por ahí algunas cuestiones, ya no se pudo concretar. Y ahorita, bueno, me hizo la invitación para ingresar a ahora y estoy acá. Tampoco a disgusto porque realmente sí es bastante agradable y ha sido bastante enriquecedor estar aquí, ¿no? Aparte de que en la formación desde la licenciatura, pues estuve tomando algunos cursos, talleres con la doctora Mari Carmen García, que ahora es la directora de género, de la dirección de género de la UAP, ¿no? Cuando ella tenía el Centro de Estudios de Género. Entonces, pues ahí anduvimos ya desde la licenciatura en estas cuestiones.
Y el tema de tesis es el de vejez, cuerpo y derechos humanos, un análisis filosófico, ético y humanista desde los estudios de género, ¿no? Entonces es lo que pretendemos trabajar. Digo pretendemos porque también es la doctora Celida es la que ha estado detrás también de ahí, de ese trabajo, ¿no? Ayudando, echándome la mano y motivando para que a ver si esto sale, ¿no? Entonces, pues ese es el tema, doctora, y un gusto poder estar aquí y saber que vamos a enriquecernos todavía más con lo que usted nos va a compartir. Gracias. No, el gusto es mío y me siento muy honrada de estar con ustedes, de arrancar el año ya más estable, que sí fueron fechas complejas. Y wow, sí, me imagino que la doctora Godín está detrás de ese tema. Yo la he escuchado, hemos tenido conversatorios extensos sobre esta parte de qué pasa con las mujeres adultas mayores, ¿no? Que también viven violencias, que incluso viven más, ¿no? De repente es como enfocarnos mucho a las jóvenes, a las niñas, ¿no? Pero las mujeres adultas mayores, sobre todo en esta parte del cuidado, ¿no? Del abandono, ¿no? La parte psicológica, muy fuerte en ese sentido. Entonces, y sobre todo el tema del cuerpo, ¿no? Que creo que también, si Adbel va a ver esta parte de los estereotipos de belleza, de los estándares tan altos de belleza que establece la sociedad patriarcal, ¿no? Y además la sociedad capitalista, pues ahora igual, ¿no? Con el tema de el cuerpo ya que avanzó en edad, que ya cambió, que ya se transformó, ¿cómo es visto desde esta sociedad patriarcal, ¿no? Y es visto como algo tan claro, duro, cruel, como ya no sirve, ¿no? Ya, ¿no? Pero ahorita está el bombardeo, ¿no? En donde, pues no, o sea, cuídate, las operaciones, esto, aquello, ¿no? O sea, entonces es la alimentación, el ejercicio, que yo me quedo más como con esa línea o con esa vertiente en donde el ejercicio promueve un cuerpo sano, ¿no? Y la premisa de cuerpo sano y mente sana, ¿no? Y sobre todo, yo hoy lo enfoco y he estado como un poquito inmiscuida en esta parte de la masa muscular, ¿no? Que la masa muscular no es que te veas súper guau, sino que te mantiene firme para poder caminar, para poder hacer tus actividades, ¿no? Y está comprobado que a partir de cierta edad se pierde masa muscular, ¿no? Entonces, el mantener la masa muscular es un trabajo muy fuerte de disciplina, de constancia, de alimentación, en fin, ¿no? Hábitos y demás. Pero esos hábitos, toda esa disciplina, ¿desde cuándo la vamos formando, no? ¿Y quién la está formando? Mujeres que se dedicaron toda la vida a sus hijos, a sus hijas, que no pudieron exactamente, ¿no? O sea, pues no. Entonces, y ya llegan a una edad adulta en donde las rodillas, los hombros, ¿no? O dependen de un bastón, dependen de ciertos elementos para esta cuestión de la movilidad, que es algo, y hablabas, ¿no? Del tema de la dignidad humana, pues, ¿no? Tan solo si no tenemos esa movilidad, ¿dónde queda nuestra dignidad? ¿No? Porque ya dependemos ¿no? Pero bueno, ya me fui por otro lado, perdón, así de repente me pasa. Un gusto de verdad, Jacqueline, si yo puedo aportar en algo a tu tema, con todo corazón, y a todos los demás temas, de verdad, cuenten conmigo, ¿va? Muchísimas gracias. Y bueno, pues ya nada más brevemente, pues bueno, ya fueron escuchando un poquito sobre mi trayectoria. Itzala Eugenia Morales Ortiz, y creo que alguien decía, no, ahorita no me acuerdo si Jime o decía, he sido un poco dispersa, ¿no? Creo que yo también, ¿no? Hoy puedo decir que a lo mejor he sido dispersa en mi formación, y que hoy creo que sí necesito como diversificarme, ¿no? En esta parte de los temas, e incluso en la parte del trabajo, ¿no? Como Adbel, que está aquí, allá, proyectos, ¿no? Creo que esa parte
Hoy la estoy haciendo también, ¿no? Me identifico mucho con lo que comentaba Adbel, Jime, pero sí, por mucho tiempo me especialicé en tema de órganos electorales, ¿no? Y al final me especialicé o fui muy enfocada en esta parte de la violencia política hacia las mujeres, ¿no? Sí, me tocó ahí ver algunas cuestiones que no solamente las candidatas, las que van a la elección popular viven violencia, sino también las mujeres que están detrás de la elección, ¿no? Y ahí me tocó estar pendiente de protocolos hacia las capacitadoras asistentes electorales que las acosaban, que incluso a una la agredieron, ¿no? Entonces, como que fue enfocarme a esa parte al final. Y ya después, bueno, estudié ciencia política en la UAP, ¿no? También soy hija de la UAP. La maestría en políticas públicas en el IAP, aquí en Puebla, y el doctorado en ciencias de gobierno y política en la UAP, en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico. Y mi tema de tesis, y mi tema de tesis doctoral fue precisamente un estudio sobre órganos electorales, pero a nivel subnacional, sobre la independencia de los órganos electorales. Un estudio de caso, y bueno, pues actualmente doy clases aquí con ustedes en el Colegio de Puebla, en la UEP, y pues también en el tema del emprendimiento, ¿no? Y en el tema del empoderamiento hacia las mujeres en un centro holístico. Trabajamos en temas de terapias holísticas, sobre temazcales, ceremonias de cacao, liberación del pasado, conciertos de cuencos tibetanos, de cuencos de cuarzo, que de hecho ese es el evento que vamos a tener para arrancar el año. Y pues esa parte mental, emocional, me interesa mucho y me importa mucho porque pues el 90% de las mujeres hemos vivido violencia psicológica, ¿no? Es violencia emocional. Entonces, pues ese trabajo es sumamente fuerte, ¿no? De repente verse en estas cuestiones, no importando la situación económica, no importando la preparación académica, pues es fuerte, ¿no? Es fuerte, ¿no? Además, por supuesto, siempre el proceso terapéutico va a ser clave, ¿no? Clave en este tipo de violencia. Entonces, pues ahora estoy en esto, ¿no? Y los órganos electorales, pues lo dejé un poco, quizá más adelante, si la vida y Dios me lo permite, pues igual, ¿no? Pero bueno, por el momento en esto y pues vamos a comenzar. El tema de políticas públicas me apasiona muchísimo. Curiosamente, como que cuando inicié mi formación, como que, de hecho, en la licenciatura había la terminal de políticas públicas y de instituciones electorales. Y pues no, yo ya estaba como definida y me fui para allá. Y en la maestría en administración pública, ya sí, la terminal era políticas públicas o presupuestos. Y dije, no, pues políticas públicas, ¿no? Y ya de ahí realmente me apasionó el tema, ¿no? Y empecé a dar cursos, talleres, trabajar el tema de la metodología para el diseño de políticas públicas, ¿no? Y pues bueno, me apasiona realmente, ¿no? Es muy interesante cómo los gobiernos toman decisiones, porque, y la definición cortita, ¿no? Simplificada de política pública son las decisiones del gobierno para atender problemas públicos, ¿no? Y creo que lo había dejado en la sesión que se grabó, ¿qué es un problema público? ¿No? De hecho, también era como esa interrogante, que es un problema público, que Roberto Salcedo lo define como un problema público, es algo crítico y algo crónico. Una situación, ¿sí? Una situación en el ámbito social, en el ámbito público, por supuesto, que es crítica, tiene estas dos características, es crítica y es crónica. Es decir, crítica que afecta la convivencia social, que afecta la integridad, ¿no? El desarrollo de una sociedad, ¿sí? O de un lugar determinado, porque también las políticas públicas deben ser focalizadas siempre. Entonces, por ejemplo, una comunidad, se me ocurre, ¿no? Zacatlán de las Manzanas, aquí en Puebla,
o una junta auxiliar, por ejemplo, Santo Tomás Chautla, que está aquí en Puebla, ¿no? O una colonia, ¿no? Incluso podemos como hacerlo así, ¿no? Pequeñito, una colonia, ¿no? La colonia del Cerrito, de Villa Encantada, ¿no? Cuando el problema impacta en la convivencia, en las relaciones sociales, ¿no? Y trastoca derechos humanos, pues es un problema público, ¿no? Es crítico, es algo crítico. Y crónico porque pues es concurrente, ¿no? No es solamente de un día, ay, es que fue ayer, no, o sea, es constante, 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 ¿sí? Crónico y crítico, es como lo define Roberto Salcedo. Y en ese sentido, pues sí tenemos muchos problemas públicos, ¿no? Muchos problemas públicos en nuestra sociedad, en nuestro contexto en México, ¿no? La seguridad, por supuesto, creo que es el problema público número uno por excelencia y no de ahorita, lamentablemente ya de muchos años o incluso sexenios. Entonces, pues eso, ¿no? Seguridad. ¿Qué otro problema público podemos encontrar? Y aquí es cuando, y creo que había dejado de tarea o así como de reflexión, identificar un problema público, ¿no? En nuestro entorno. Porque, ojo, no todos los problemas son públicos, ¿no? Deben de tener ciertas características. Y a partir de identificar por qué es un problema público, que a veces es lo que más cuesta, ¿no? Y luego con mis alumnos en talleres de políticas públicas y cuando hacemos el diseño de una política pública, pues partimos de eso, de definir el problema público. Y es ahí cuando de repente, ¿pero por qué es un problema público? No, pues no, por esto no puede, por esto sí, por esto no, ¿no? Porque, ojo, no todos los problemas públicos los va a atender el gobierno. El gobierno está limitado en recursos, ¿no? Está limitado en tiempo, está limitado en intereses, ¿no? Porque es algo que también lo comparto, ¿no? Las políticas públicas en nuestro país van de la mano con la política. Y la política, pues, tiene que ver con el poder, ¿no? El poder y con mantener el poder e incluso perpetuarse en el poder, ¿no? Y bueno, pues para eso, pues a veces hay que utilizar a las políticas públicas porque si nos van a beneficiar en la próxima elección, pues está padre, ¿no? Está muy bien. Entonces, bueno, pues eso es también como una problemática o una situación específica que vivimos en nuestro país, que las políticas y la política van de la mano, cuando tendrían que ser separadas, ¿no? Las políticas y la política. Y las políticas tomando un enfoque racional, un enfoque científico, un enfoque de resultados, ¿no? Alguien comentaba de esta parte de los resultados, pues sí, o sea, el gobierno en estricto sentido, desde su parte técnica, tiene que dar resultados, ¿no? Entonces, resultados, claro, siempre con evidencias, ¿no? En esta parte de comprobación y demás. Entonces, bueno, pues eso es lo que yo he trabajado un poquito y pues vamos a avanzar, compañeras, compañeros, y voy a mostrar mi pantalla, si me permiten. Así, acá está. ¿Me dicen si se ve, por favor? Aún no. ¿Aún no? Está el No. relojito. Ahí va, creo. Creo que ya, ¿verdad? Ahora sí. Ay, sí. No, como que está. Ah, ya. Ajá. Sí, como que se salió y volvió a entrar. Ajá. Ahora sí, ya. Yo también ya los veo en las viñetas. Voy a presentar porque está en chiquito.
Y bueno, también yo les compartía en la sesión que quedó grabada que pues realmente las políticas públicas tienen poco tiempo, ¿no? Es una disciplina que tiene, no, realmente desde 1950 nace como tal el término, incluso no nace en español, ¿no? Es en inglés, que ahí también generó como el tema de las traducciones y demás, con Harold Laswell en 1950, después de la Segunda Guerra Mundial. Y como tal la disciplina a nuestro país llega en los años 80, 90, ¿no? Entonces, pues tenemos realmente poco tiempo, ¿no? Unos 30 y tantos años realmente que el enfoque de políticas públicas está en nuestro país. Sí, ya se ve, ¿verdad? Ahora sí. Sí, sí se ve. Gracias, Abel, muchísimas gracias. Bueno, y bueno, pues también creo que compartía la vez pasada el tema de la forma de evaluar, pues la participación en clase y trabajar un pequeño ensayo, ¿no? Un pequeño ensayo sobre un problema público o sobre una política pública que ustedes vayan identificando. Estoy hablando de un ensayo de no más de 5 cuartillas, porque yo sé las cargas de trabajo que tienen, yo sé que están muy saturados, entonces, algo bien hecho de 5 cuartillas para mí es maravilloso, ¿no? Y para mí y lo valoro, ¿no? Porque sé del esfuerzo y de la dedicación, ¿no? Para poder trabajarlo, ¿no? De 5 a 7 cuartillas con referencias, suficiente, ¿no? Y también sobre todo, pues, este trabajo de exposición a lo largo de las sesiones, ¿no? Ya para la otra, ahorita afinamos la lectura de la próxima sesión y pues nos la dividimos, trabajan y hacemos la retroalimentación sobre esa exposición. Realmente pues no hay como eh, pues una exigencia, ¿no? Más que lo que implica, ¿no? La propia materia y la participación y esta parte de la discusión que se da en clase, que para mí es fundamental, y las lecturas, ¿no? Que al final eso es lo que nos da esta parte teórica, ¿no? Especializada sobre el tema en este sentido, ¿va? Y bueno, pues con esto, pues no sé si tengan alguna duda o algún comentario, algo que quieran exponer. De mi parte, no, doctora. Ok, muchísimas gracias. Conformes con el tema de la forma de evaluar, sí. Está tranquilo, ¿no? Sí, Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, pues vamos a empezar. Ya comenté entonces que las políticas públicas van enfocadas a resolver o atender problemas públicos, ¿sí? Ya definimos, ya platicamos un poco sobre lo que es un problema público y ahora las definiciones, algunas definiciones de políticas públicas. Tenemos algunas definiciones desde pues el padre de las políticas públicas, ¿no? Que es Harold Laswell. Él pues se le atribuye el inicio del estudio de las políticas públicas y fue el que a partir de diferentes publicaciones, pues establece, es sociólogo, Harold Laswell fue sociólogo, establece lo que una política pública o lo que un gobierno especializado es utilizando una metodología debe de trabajar para atender los problemas, ¿no? De la Universidad de Chicago, y pues él propuso que el gobierno requería de mayor conocimiento y de mayores herramientas técnicas para mejorar la toma de decisiones. Esa es la clave de Harold Laswell, ¿no? Ese es como un elemento fundamental en donde, a ver, imagínense además la época, ¿no? 1950,
terminó la Guerra Fría, ¿no? Las bajas, todo lo que, el contexto ideológico en ese momento, ¿no? Que era esta gran división de comunistas y capitalistas, que bueno, creo que no ha cambiado mucho, o creo que estamos regresando a un punto muy, muy parecido, ¿no? Aunque ahora es la ultraderecha y la ultraizquierda, en fin, ¿no? Entonces, él pues dice, a ver, ¿no? O sea, el gobierno requiere de mayor conocimiento y de herramientas técnicas para tomar decisiones, ¿no? Y pues ya, establece estos elementos especializados a través de diferentes publicaciones, estudios, y dice que la política pública es el conjunto de disciplinas que se ocupan de explicar los procesos de elaboración y ejecución de las políticas y se encarga de localizar datos y elaborar interpretaciones relevantes para los problemas de políticas de un periodo determinado, ¿no? Entonces, como tal, las políticas públicas para Laswell son el conjunto de disciplinas, ¿no? O sea, no es una sola, son varias. Y de hecho, las políticas públicas, bueno, son tiene un enfoque multidisciplinar, porque no solamente la ciencia política está influyendo, ¿no? También está desde el derecho, ¿no? Por supuesto, la ciencia del derecho, ¿no? De las leyes, de lo que está permitido y lo que no está permitido, de lo que está establecido, legalizado, reformado en los estados-nación, ¿no? En nuestro país, en este caso a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Entonces, pues sí, por supuesto, otra disciplina elemental en las políticas públicas es el derecho, la ciencia política, la sociología, la economía, la psicología, por supuesto, ¿no? Que yo creo que de repente ahí, sobre todo en políticas públicas para la atención de violencia psicológica, emocional y cualquier tipo de violencia, ¿no? También la violencia política lo vi que sí, por supuesto la psicología es una disciplina fundamental, ¿no? Entonces la economía, ¿qué otra? La sociología ya comenté, pues sí. La medicina, ¿no? Cuando son políticas públicas de salud, por supuesto, pues necesitamos especialistas, mayor conocimiento en ese sentido. Entonces, para Laswell, pues las políticas públicas es eso, ¿no? Esa diversidad de disciplinas para explicar, ¿no? Explicar y para atender un problema público, ¿sí? Y bueno, pues ya también habla sobre esta parte de los datos, la elaboración de interpretaciones relevantes para los problemas de política y sobre todo algo que creo que Laswell enfatiza, ay, perdón, ya la pasé, es que quería mi láser, a ver si por aquí aparece. Sí. Algo que enfatiza mucho es el periodo determinado. Y yo agregaría periodo y delimitar el lugar, ¿no? Porque, por supuesto, o sea, las políticas públicas tienen que ser focalizadas, ¿no? Que era algo que también comentaba. No podemos aplicar lo que se aplica en Guanajuato, ¿no? En la realidad de Puebla, aplicar lo que se aplica en Aguascalientes, en la realidad de Puebla, ¿no? Habrá cosas que sí, que sí sean como muy, muy similares, pero hay otras que pues tienen que ser focalizadas al momento, al tiempo, al lugar, ¿no? Y al contexto, ¿sí? Entonces, bueno, pues también eso nos dice Harold Laswell, que es en un periodo determinado, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a ver otra definición de Jeskel Dror, el doctor en ciencias jurídicas de Harvard, y que pues él, sobre todo la experiencia que acumuló fue en el sector público de Israel, ¿no? Bueno, hoy estamos ante una crisis compleja, ¿no? De lo que está pasando en Israel. Ocupó el cargo de Senior Policy
Polis en el ministro de Defensa de Israel y actualmente es profesor de ciencia política en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Bueno, no sé si actualmente por cómo están las cosas, pero bueno, él como doctor en ciencia política se enfoca y define las políticas públicas, pero fíjense, ¿no? Él dice el objeto de la ciencia de políticas, o sea, no es la ciencia política, es la ciencia de políticas. Para él, las políticas públicas como tal es una ciencia aparte, ¿sí? O sea, se pinta parte de la ciencia política, ¿no? Y también Aguilar Villanueva, pues, al final discípulo, ¿no? Y aprendiz de todos los que antecedieron los estudios de políticas públicas, Aguilar Villanueva dice, una cosa es la ciencia de las políticas y la ciencia de políticas, ¿no? Entonces, pues precisamente viene desde este enfoque de Dror. Y Dror, algo muy importante es que mostró como las limitaciones del análisis de las políticas públicas para países en vías de desarrollo, ¿no? O sea, vio como esta parte sensible, esta parte en donde, a ver, pues las políticas públicas no pueden ser vistas desde o elaboradas o implementadas en la misma dimensión que en un país desarrollado que un país en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, pues también aportó en ese sentido. Y lo que comenta la definición es contribuir a la mejora de las decisiones públicas a corto y largo plazo. O sea, la ciencia de políticas, las políticas públicas van a ayudar a eso, a contribuir a la mejora de las decisiones, tanto a corto como a largo plazo. Y algo fundamental, su objetivo es aportar a la contribución a los procesos reales de decisión. Volvemos al tema de decisión, volvemos a ese enfoque de que el gobierno toma decisiones malas, buenas, acertadas, no acertadas, toma decisiones, ¿no? Pero la idea es que pues, tome las mejores decisiones o al menos, o sea, esta visión de decisiones efectivas, ¿no? Que impacten y que tengan resultados. Y bueno, y esta toma de decisiones marcará todas sus actividades, pero no impedirá que la investigación y la teoría pura sea un componente de estas. O sea, Dror dice, o sea, sí es una cuestión técnica, las políticas públicas, sobre todo en la parte de la implementación, pero es importante partir de la teoría pura, ¿no? De la teoría pura de las políticas públicas y de la investigación, y aunado también a la ciencia política, porque desde la ciencia política yo veo que es como se derivó, ¿no? Surgió esta ciencia de políticas, ¿sí? Entonces, bueno, eso nos dice Dror, y vamos con ahora definiciones de mexicanos, ¿no? Desde esta parte, porque pues sí, de repente ver como esta parte anglosajona, ¿no? O la parte occidental, ¿no? Sí, pero ya tenemos también nuestra visión desde México, lo que se ha trabajado y cómo se define la política pública desde aquí. Y por supuesto, pues quien la trabajó y la sigue trabajando, porque el doctor Aguilar Villanueva, ¿no? Él sigue dando cátedra, investiga, ¿no? Impresionante. Es esta definición de él precisamente, y que comentábamos, ¿no? Que él es un referente en México porque él introdujo el estudio de las políticas públicas en nuestro país, ¿no? O sea, pueden ver los mapas curriculares antes de los 90, antes de los 90, y no había nada sobre política pública, nada, ¿no? Ni un taller, ni un cursito, nada, ¿no? Entonces, pues gracias a este enfoque desde la investigación, pues ya, ¿no? Hoy tenemos, pues sí, incluso maestrías en política pública, doctorados en política pública, ¿no? Al menos ya en diferentes carreras, sociología, antropología, ciencia política, derecho, pues sí se ve, ¿no? Lo que son las políticas públicas.
Y bueno, pues Aguilar Villanueva dice y define las características fundamentales de la política pública, ¿cuáles son? Él se va por eso, por las características. Su orientación hacia objetivos de interés o beneficio público. Y aquí en interés, o sea, Aguilar Villanueva, y lo dice en sus conferencias que he tenido oportunidad de estar, o sea, objetivos de interés, pues hablamos de interés pues, político, ¿no? Personales, propios, de cierto partido, ¿no? Entonces, por eso dice, pues primero, la política pública pues, se orienta por objetivos de interés o beneficio público, ¿no? Que sería lo más idóneo. Su idoneidad para realizarlos, porque también es eso, a veces las políticas públicas, pues sí, están muy bien diseñadas, muy bien planteadas, pero a veces el ejecutarlas, el implementarlas, genera otro proceso, ¿no? O no se previó ese proceso de implementación. Y bueno, ahí les platicaré varios ejemplos sobre procesos de implementación en donde de repente pues estaba muy bien pensado, pero pues a la mera hora hay otros elementos que no se consideraron, ¿no? La participación ciudadana es una característica fundamental. De hecho, sin participación ciudadana no es política pública, es otra cosa. Es política de Estado, política de gobierno, pero no es política pública, ¿sí? Por eso, cuando hablamos de políticas públicas, es en un contexto de democracia, ¿sí? La democracia, y aquí en mis clases de democracia, participación ciudadana, siempre comento que, bueno, la democracia no es como la varita mágica que vino a resolver todos nuestros problemas, ni la mejor forma de gobierno. De hecho, para Aristóteles no era la mejor forma de gobierno, ¿no? O sea, era la aristocracia, era, ¿no? El tema de la democracia y por qué funcionó y por qué se le apuesta y por qué será esa vía, ¿no? Esa parte viable por la parte de las libertades, de los derechos humanos, ¿sí? Entonces, en un contexto democrático, las políticas públicas son viables. En un contexto autoritario, no hay, no hay políticas públicas. Podrán venderlas, pero no. O sea, actualmente hoy, perdónenme, ¿no? Si a lo mejor ahí me meto en temas sensibles, pero actualmente hoy en Venezuela no hay políticas públicas. Cuba no tiene políticas públicas, tiene políticas de Estado, políticas de gobierno nada más, ¿no? Entonces, pues sí, la participación ciudadana es fundamental y vamos a ver ahí ejemplos puntuales de cómo la participación ciudadana va de la mano con estas decisiones del gobierno. Entonces, bueno, característica de la participación ciudadana con el gobierno en la definición de los objetivos, instrumentos y acciones de la política, la decisión de la política por el gobierno legítimo y con respeto a la legalidad. Ojo, esa es otra característica fundamental para Aguilar Villanueva, la decisión de la política por el gobierno legítimo. ¿A qué se refiere esto, Aguilar Villanueva? A un gobierno pues, que fue elegido democráticamente, legítimo, legalizado, ¿no? Y aquí los abogados y abogadas siempre tienen este juego de palabras de que no todo lo legal es legítimo, ni todo lo legítimo es legal, ¿no? El legítimo, compañeras, compañeros, para no confundirnos y para no desviarme mucho, es lo que está aprobado, aceptado por la población, por la ciudadanía, ¿sí? ¿Y cómo un gobierno es legítimo? Pues las votaciones, ¿no? ¿Cómo legitimamos a nuestro gobierno actualmente? A través de las elecciones. Y hoy creo que hay un interés fundamental de que a mayor votos, mayor legitimación, ¿no? Cuando realmente nuestra democracia, pues no es tan necesario, porque simplemente tenemos una democracia directa, ¿no? Una democracia de mayoría,
¿no? En donde está esta parte de la mayoría relativa, en donde pues, el que tiene mayor número de votos gana. Y no forzosamente, o sea, que sean los millones, ¿no? Sino que pues si tiene los 80 y el otro tiene 2, pues fueron 80, pero ganó, ¿no? Entonces, en este sentido, legítimo se refiere a esta parte de la aceptación de la población. Y con respecto a la legalidad, ¿a qué se refiere esto? La legalidad es lo que está establecido en los ordenamientos jurídicos, ¿sí? ¿No? Entonces, pues sí, las políticas públicas es una característica fundamental es que el gobierno legítimo las decide y respeta los ordenamientos legales, ¿no? Están apegadas a los ordenamientos legales. No puedes tomar decisiones, elaborar políticas públicas que vayan en contra de lo que de lo que está establecido en la normatividad, en los ordenamientos legales, ¿no? Porque si no, ahí, pues sí, tenemos un problema. Por eso, muchas políticas públicas parten desde esta cuestión legal, ¿no? O desde esta parte de las reformas, ¿no? Desde esta parte de legalizarlo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de políticas públicas reproductivas, enfocadas a la parte de la reproducción o en la parte de la interrupción del embarazo, pues primero partimos de la legalización, ¿no? O de la despenalización del aborto. Y por ese proceso donde se da en los congresos, ¿no? En los estados. Sí, reformando las propias constituciones de los estados, ¿no? Que por ejemplo, pues Puebla apenas lo hizo, sí tuvo ahí un retraso y un pendiente largo en ese sentido, pero bueno, pues ya estaba, ¿no? O bueno, hoy ya se hace, o ya se legalizó, perdón, ¿no? Es la palabra, ya se despenalizó. La implementación y evaluación de la política es otra característica fundamental. De hecho, implementación y evaluación son parte de los momentos de la política pública. La política pública tiene un ciclo de vida que ahorita les voy a enseñar, y dos momentos son eso, la implementación y la evaluación. Pero lo distintivo de la política pública es el hecho de integrar un conjunto de acciones estructuradas, estables y sistemáticas. Entonces dice Aguilar Villanueva, bueno, pero sí, lo importante y lo que distingue a la política pública es cómo integras, cómo el gobierno toma acciones estructuradas, estables y sistemáticas, es decir, racionales, es decir, bien pensadas, ¿no? Bien trabajadas. Y ahí es cuando vemos que pues una política pública no es una ocurrencia, no es así como hoy me levanté y se me ocurrió pintar los arbolitos, ¿no? Y poner un puente aquí, o sea, no son ocurrencias, ¿sí? Es algo que dice Aguilar Villanueva. Y bueno, también tenemos la definición de José Mejía Lira, maestro investigador de México, ¿no? Ha dictado diferentes conferencias. Esta definición, por ejemplo, la dictó en su conferencia en el Instituto de Administración Pública del Estado de Tabasco, y él dice que una política pública en México es una correlación entre elementos técnicos, intervención de analistas expertos que condicionan la orientación y la instrumentación al proyecto político del gobierno en turno y el manejo político que se produce, ¿no? Pues, ya como que más aterrizada esta definición en nuestro contexto mexicano, ¿no? A ver, pues, sí, la política pública sí necesita expertos, sí necesita analistas, sí necesita técnicos, ¿sí? Todo esto, pues sí, va orientado hacia un proyecto político, ¿no? Lo que les comentaba, hacia la visión del que está en el poder, ¿no? La próxima elección de diputados, de municipios, ¿no? O sea, pues sí, en ese sentido, pues es un constante juego de poder el que tenemos en nuestro país, ¿no? A partir de las elecciones, ¿no? O sea,
sabemos que lo que se está haciendo ahorita va a repercutir en en la elección intermedia del 2027. Sí, sí, ¿verdad? 2027, sí. Entonces, bueno, y el manejo político que se produce. Pues sí, lo que comentábamos, ¿no? Pues la política pública va en función de la política. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios, algo sobre estas definiciones que acabamos de ver? Oigan, déjenme cerrar mi ventana. Bueno, ajá, porque la luz, bueno, este, ya oscureció, voy a cerrarla. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Sí, doctora, de mi parte todo bien. Sí, bueno, pues, no, pero cualquier cosa díganme si no, o expliqué muy bien o expliqué muy mal. O bueno, es que voy como analizando a los autores y haciendo como estas referencias de lo que, de, ¿no? De todos estos procesos de clases que he compartido, el tema, de la experiencia, en fin, ¿no? Entonces, denme un minutito, déjenme cierro mi ventana, si quieren tomar agüita, ¿no? Su cafecito. No me tardo, un minutito y cierro mi ventana y ya estoy aquí. Y continuamos porque ahora vamos a enfocarnos a la parte, ok, políticas públicas de género, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo son? Porque, o sea, estamos hablando en general de las políticas públicas, ¿no? Que son nuevas, que cuando llegaron a México, que Aguilar Villanueva, ¿no? Ahora realmente las políticas públicas de género pues estamos hablando de estudios de 12 años, o sea, poquito tiempo, ¿no? No había este enfoque, no existía en nuestro país. Entonces, bueno, ahorita vamos a esa parte. Denme un segundito. Listo, ya, cerré ventana y cortina y listo. Vamos a continuar entonces. ¿Alguna duda, algún comentario? Voy a continuar, ya dijimos que es una política pública, dijimos que atiende problemas públicos, ¿sí? Y los problemas públicos que son crónicos y críticos. Ya también hablamos sobre que, bueno, tenemos diferentes tipos de políticas, las políticas de Estado. Sí, Jimena, adelante, te escucho. Jimena, no se escucha. Perdón, le comentaba que ya no se ve la presentación. No sé si es la intención.
Y ahora, perdón, ya no lo escuché yo. Sí, ya. Sí, es que tenía apagado el micrófono, perdón. Sí, ahorita voy a poner la presentación. Sí, sí, sí. Es que la cerré tantito y ya ahorita la coloco, ¿va? Entonces, bueno, haciendo este breve resumen, políticas públicas, ¿qué son? Cuando nacen, qué es lo qué es lo que atienden un problema público. Eh, Ojo, no todos los problemas públicos pueden ser atendidos, ¿no? Por el tema de tiempo, dinero, sobre todo el tema de recursos, ¿no? Entonces, ahí generalmente se hace un proceso de agenda pública, ¿no? Y uno de los pasos, un elemento fundamental es que el problema público suba a la agenda pública. ¿Y a qué me refiero con agenda pública? A que desde la ciudadanía, y ahí es un primer elemento fundamental, cómo la ciudadanía participa para señalar, para exponer el problema público, ¿no? Y creo que un ejemplo fundamental en este sentido es el tema de la violencia de género, cómo fue escalando hacia que la sociedad, el gobierno, autoridades, ¿no? Todo el mundo dijera, es un problema, porque antes no era un problema, era normalizado, ¿no? Porque pues eso pasa en la casa, es lo privado, lo público es lo público, ¿no? Había una división muy clara entre lo público y lo privado, ¿sí? Y además los roles asignados hacia las mujeres, pues estaba como muy claro, ¿no? O sea, pues estás en casa y te tocó eso y ni modo, ¿no? O sea, y hasta incluso con estos dichos que yo recuerdo, en donde los trapitos sucios se lavan en casa, no, pues que nadie sepa, no, pues tú, no, ¿para qué dices? ¿No? O sea, cuestiones sobre esta parte de que lo que pasaba en casa se quedaba en casa. Sí, pero en algún momento esto ya sobrepasó la situación en donde pues, en tu casa no está segura, ¿no? Y el gobierno tiene que actuar o tiene que hacer algo, ¿no? Perdón, Azbel, adelante, te escucho. Sí, doctora, gracias. Yo sí tengo un par de dudas. Bueno, en una de las definiciones plantean que una política pública debe elaborarse por parte de expertos y me surgió la duda de, ¿con expertos se refiere a alguien que conoce sobre políticas públicas o algún perfil profesional particular? Esa sería una duda. Y la siguiente es, ¿quién ejecuta las políticas públicas? Y en Ujú, consecuencia también, ¿quién las evalúa? Porque en las definiciones también venía, se tienen que evaluar y demás, ujú. pero como que no me termina de quedar claro quién las ejecuta y quién hace este ejercicio de evaluación. Padre, sí, excelentes, excelentes preguntas, Abel, muchísimas gracias. Ok, en el tema del diseño voy a presentar para que veamos el ciclo de vida de las políticas públicas y resuelvo estas preguntas de Abel. Ahí va. Bueno, lo que es un problema público, aquí está. Crónico, crítico, un problema público, es importante definirlo, claridad del problema público para establecer políticas públicas. Ok, esto creo que ya se los había compartido en la anterior presentación. No todos los problemas se pueden, aquí es lo que comentaba, no todos los problemas se pueden convertir en problemas públicos y no todos los problemas públicos alcanzan una definición precisa que se traduzca o que pueda culminar en decisiones públicas acertadas. Eso lo dice Montesinos en 2007, ¿ok? Entonces, primero nos enfrentamos hacia este gran problema que es la definición del problema público, ¿sí? Y ahorita me regreso a ver esto. Ajá, ya aquí está. Ciclo de vida de las políticas públicas. Las políticas públicas, de acuerdo con Aguilar Villanueva, primero hay una etapa de gestación,
una etapa de diseño, una etapa de implementación y una etapa de evaluación. Y se vuelve a empezar, ¿no? Eso es algo como cíclico, constante, ¿no? En la etapa de gestación, lo importante es esto, la definición del problema público, establecer qué es el problema público, surgimiento e identificación del problema público y de incluirlo a la agenda pública. Es lo fundamental, ¿sí? La gestación es el proceso donde el gobierno conoce la existencia de un problema, el cual pasará a formar parte de los asuntos gubernamentales al ser incorporado en la agenda. Eso lo dice Mejía Lira, que era la definición que veíamos apenas, y Alejandro Medina, ¿sí? Entonces, esa etapa fundamental, ¿no? Muy importante. ¿Quiénes están en esta etapa? En esta y en esta etapa, gestación y diseño, especialistas y expertos. Y no solamente, sí, expertos especialistas en política pública, pero también en otras materias, ¿no? Que era algo que yo compartía, porque las políticas públicas son multidisciplinares, ¿no? Entonces, no solamente estudiosos de la materia, ¿no? Como tal, maestros en política pública, doctores, doctoras, no, sino también de diferentes áreas, de diferentes ciencias, disciplinas, para aportar mayor conocimiento, porque acuérdense que la visión de Harold Laswell, y sí permea hasta nuestra fecha, hasta la fecha de hoy, nuestro tiempo contemporáneo, es mayor conocimiento, ¿no? Mayor conocimiento. El gobierno necesita mayor conocimiento, ¿sí? Información, datos. Entonces, aquí, pues, no solamente están estos especialistas, hay otras especialistas en otras áreas, ¿no? Y eso va a depender mucho del problema público. Si estamos hablando de un problema público enfocado al tema de la educación, por ejemplo, el moving, ¿no? Si es así el término, si no, corríjanme por favor, la violencia que se da en las escuelas, maestros, maestras. Escuelas y centros de Bullying. trabajo. Moving es en centros de trabajo, ¿verdad? Y bullying es en las escuelas. Ok, bueno, aquí, ya puse dos problemas, ¿no? El bullying en las escuelas, en diferentes grados, niveles escolares. Si queremos atender, es un problema público, sí, ya se definió, ya se estableció, ya está claro, el gobierno subió a la agenda pública, ¿no? Porque de hecho, pues yo recuerdo hacer este análisis en un grupo y decían mis alumnos, bueno, pero es que antes, pues todos vivimos bullying, maestra, todos vivimos bullying, de chavitos en las escuelas, nos molestaban, ¿no? Esto, el otro, que te reías, que si el chicle que pegabas en la banca, ¿no? Hasta los maestros, ¿no? Luego de repente se hacían que el chisterete, pues sí, ¿no? Pues sí vivimos ese bullying, pero no éramos conscientes, ¿no? No éramos conscientes, era quizá menos agresivo, no había redes sociales, no había internet, etcétera, 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 ¿no? Condiciones que eran muy diferentes cuando estudiamos nosotros, ¿no? O nuestras generaciones, a las generaciones de hoy, en donde pues sube a la agenda pública. ¿Por qué? Por la parte crítica, ¿no? Empieza a volverse crítico ese problema, porque ya había reportes que la escuela tal, ¿no? Niños con muchos problemas de ansiedad, niñas, suicidios. Bueno, o sea, ahí necesitaríamos como sacar toda la estadística, ¿no? Y eso es algo que hacen los expertos, definirlo y decir, pues, a ver, es un problema público por esto, por esto, por esto y por esto, ¿no? Estadísticas, datos, cifras, tal, ¿no? En la escuela tal se reporta esto, en la escuela tal, y si hacemos un conjunto de elementos, pues bueno, la violencia escolar en Puebla está así, ¿no? Una radiografía. Ok,
El bullying en Puebla está así, en Aguascalientes está así, en Oaxaca, ¿no? Incluso hasta como semáforos, ¿no? Algo que se trabaja mucho es la parte del semaforizar y decir dónde es más grave y dónde es menos grave para poder focalizar esas decisiones. Entonces, pues para el tema del bullying, pues no solamente necesitamos expertos en políticas públicas, si están de acuerdo, necesitamos a los docentes, a las docentes, necesitamos a los pedagogos, ¿no? O sea, necesitamos psicólogas, psicólogos, entonces ahí está esta respuesta, Advel, sobre quiénes diseñan las políticas públicas, expertos, no solamente de políticas públicas, sino de las demás áreas, dependiendo del problema a atender, ¿no? En cuanto a salud, seguridad, pues en seguridad necesitaríamos especialistas, en cuanto a la parte de derecho penal, ¿no? Incluso de las personas que han estudiado, que se han enfocado en el ejército. Entonces, sí, ¿no? En salud, pues sí, por supuesto, hay médicos, ¿no? Dependiendo sobre todo el tema, a lo mejor necesitamos genetistas, a lo mejor necesitamos especialistas en psiquiatría, ¿no? O sea, entonces, bueno, eso en ese sentido. Y la implementación, ¿quién se encarga de la implementación? Esa parte es súper interesante. La implementación la lleva a cabo las y los servidores públicos, ¿sí? La parte operativa de la administración pública. O sea, no lo hace el secretario de salud, la secretaria de salud, no lo hace la secretaria de turismo, la secretaria de igualdad sustantiva, no. Lo lo hacen pues los que están abajo, ¿no? Los que están operando en la administración pública. Y esa parte es interesante, ¿por qué? Porque eh, ahí es donde hay fallas, ¿no? En la implementación. Hay cuestiones que no operan o no se tomaron en cuenta desde el diseño, ¿no? Desde el diseño, desde la gestación, no se vio esa parte, ¿no? Los expertos o quienes elaboran políticas públicas en esta parte de gestación y diseño no implementa la administración pública, ¿sí? Dependiendo de qué tipo de política pública sea, ¿no? Política pública enfocada a violencia, de salud, de educación, ¿no? Medio ambiente, ¿no? También ese tema es muy interesante, ¿no? Entonces, pues sí, ahí están las y los servidores públicos, ¿no? Y ahí pues son personas pues la verdad, mis respetos, porque salen, ¿no? O están en ese contacto con la ciudadanía para la implementación de programas sociales, de diferentes elementos, porque la política pública, y lo vamos a revisar, yo creo que la próxima clase, o sea, como tal, es una serie de elementos, de programas, ¿sí? De planes para atender el problema público, ¿no? Entonces, en el tema de violencia de género, por ejemplo, no es solamente esta parte de, por ejemplo, la política pública en cuanto a violencia de género, lo estoy estructurando, perdón, un elemento es el tema de la atención, ¿no? Y la contención, por ejemplo, y salvaguardar a las mujeres que están en riesgo eminente, físico, psicológico, sexual, y para eso se han establecido refugios, ¿no? En todos los estados hay refugios. Entonces, ese es uno de los elementos de la política pública, ¿no? Para la atención, pero no es el único. Hay otras cuestiones y bueno, lo vamos a revisar más adelante, ¿no? Entonces, la implementación es a través de la administración pública, de las y los servidores públicos. Y
la evaluación también una parte depende de estos propios servidores y servidoras públicas, porque tienen que, o sea, implementan el programa, ¿no? Pero tienen que regresar con información, con datos, con evidencia, para que toda esa información se conjunte y que pues alimenta los indicadores de violencia, de atención, las cifras que constantemente escuchamos en las mañaneras y en diferentes lugares, tiene que ver con, ok, se hizo y cuáles son los resultados, ¿no? Porque algo fundamental es que la evaluación lo que hace es si impactó en la vida de las personas la política pública, si mejoró la calidad de vida. Muchas van enfocadas a esta parte de la calidad de vida, ¿sí? Al desarrollo humano, ¿sí? Al desarrollo, sí, como se define desarrollo humano en cuanto a educación, salud, vivienda, trabajo, ¿no? Y bueno, aquí pues voy a compartir algo triste. También la evaluación la hacía, porque pues ya con la reforma que hubo para los órganos autónomos, ya desapareció, tengo entendido, el Coneval. El Coneval era un organismo autónomo enfocado a medir sobre todo el tema de pobreza y de bienestar social, ¿no? Y bueno, hacía un trabajo muy interesante, ¿no? Era el organismo que incluso se profesionalizó, ¿no? Y avanzó muchísimo en esta parte de evaluación de políticas públicas. Indicadores, ¿no? O sea, ¿cómo evaluamos una política pública? Pues sí, con cifras, con datos, con indicadores, ¿no? Entonces, pues sí, esas serían las respuestas, mi querida Adbel. No sé si contesté. Voy a ir avanzando con el tema de implementación más adelante, porque comentaba, ¿no? Aquí es donde, como decimos, ¿no? En México, donde se, ¿cómo dice el dicho popular? La puerca torció el rabo. Aquí es donde a veces se complican muchas cosas, ¿no? Porque en la gestación y en el diseño, pues los expertos ven una cosa, sí, profundizan desde su expertise, desde sus conocimientos, pero ya la realidad, ¿no? Ya la realidad en la Sierra Madre Oriental de Puebla, pues las cosas cambian, ¿no? Ya la realidad en la Sierra Mixteca, ¿no? En la Sierra Potosina, pues ya las cosas cambian, ¿no? Y ahí, pues, a veces nos topamos con muchos elementos socioculturales, ¿no? Socioculturales, que pues no se prevén a veces en el diseño y en la gestación, ¿ok? Que ya les iré contando esos ejemplos. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda, compañeras, compañeros, alumnas? No, ninguno. ¿Ninguna? Perfecto. Oigan, me voy a apurar porque ya, oh por Dios, ya se me fue el tiempo y todavía me falta esta parte, definir políticas públicas de género nuevas, ¿no? Completamente en pañales, por decirlo así, ¿no? Así como nuestra, aquí, Jime, como parte de un órgano electoral, de un órgano de administración electoral, eh, así como la democracia, y se dice y está realmente sustentado, la democracia en México está en pañales, es apenas está en proceso de consolidarse, ¿no? No estamos hablando de una democracia ya consolidada, bien establecida, como en otros países, por diferentes procesos, ¿no? Que hemos vivido, pues así, las políticas públicas de género, pues están en pañales, ¿no? Están en pañales y hemos ido avanzando de a poquito, ¿no? O no sé, o viéndolo desde otra perspectiva, hemos ido avanzando a pasos agigantados porque sí, realmente sí también tenemos realmente sí notorios avances en esta cuestión de políticas públicas de género, que no ha sido nada fácil, no ha sido nada fácil, partiendo desde un sistema patriarcal, normativo, ¿no?
Entonces, bueno, pues ha sido todo un reto, pero pues brevemente vamos a definir y ya profundizaremos la próxima sesión en esta línea del tiempo de las políticas públicas de género, ¿no? Ahí les voy a traer como este desglose de cómo fue este proceso en nuestro país y cómo sigue siendo, porque no ha terminado y no sé, digo, ojalá tuviera como una fecha de decir ya, ¿no? Somos avanzados en este sentido y tenemos estas políticas públicas ya muy consolidadas, ojalá, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ese proceso histórico en nuestro país la próxima sesión, pero quiero que definamos y que se queden con estas definiciones de las políticas públicas de género. Tenemos varias, ¿no? Tenemos varias, las políticas ciegas al género. Ahorita vamos a ver cuáles son. Políticas específicas para mujeres, políticas de igualdad de oportunidades, política pública antidiscriminatoria, políticas transformadoras o redistributivas de género. Ok, todas estas de repente como que en el mismo cajón, pero si se fijan realmente, pues la que nos interesaría sería esta, la política pública antidiscriminatoria y esta también, las transformadoras o redistributivas. Pero todas las demás pues no tienen el enfoque que hemos estado platicando de Harold Laswell, de Dror, de Mejía, de Aguilar Villanueva, pues no, pero tuvimos que empezar a partir de esto, ¿no? De este piso, ¿sí? Y vamos a ver por qué, ¿vale? Vamos a ver por qué. Bueno, estas definiciones son de este glosario que, bueno, realmente InMujeres, que entiendo que ya no es InMujeres, que también ya se transformó, que ya es secretaría, ¿no? Incluso, pues ese es un avance también interesante en el ámbito de la administración pública, ¿no? Porque no es lo mismo un instituto a una secretaría, ¿no? Cambian atribuciones, facultades, recursos, ¿no? Tan solo el tema de los dineros, pues cambia, ¿no? Entonces, bueno. Pero bueno, yo he seguido el trabajo de InMujeres ya desde muchos años, ¿no? Bueno, desde que surge, creo. Y tiene un acervo impresionante de información, de documentos, ¿no? Muy bien trabajados, y estas definiciones son de ahí. ¿Qué es una política ciega al género? Compañeras, compañeros, ¿cómo partimos de que pues las decisiones del gobierno en el tema de género pues tuvieron que ser partiendo así como, a ver, desde lo básico, ¿no? ¿Y a qué se refiere esto? A las políticas públicas que no están sustentadas en las necesidades de las mujeres. Ojo, o sea, a ver, más aún pueden existir políticas para mujeres en las que aparentemente se beneficia a toda la población, pero algún componente puede excluirlas, ¿no? O sea, por eso son como, o sea, sí, como, ay, qué buena onda, ¿no? Ya están haciendo esta política, ya cambiaron esto, pero si tú la analizas, si tú la revisas, y hay muchas en nuestro país, o si miras al pasado, vas a decir, no, pues creo que no estaba tan enfocado a mujeres, pues no contaban con ese enfoque, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo? Por ejemplo, uno de los requisitos para otorgar un crédito agrario es que el solicitante pueda respaldarlo con una propiedad. O sea, la política, y véanlo, aquí, quisiera marcar con algo, pero, sí, claro. O sea, la política es, las personas van a poder acceder a un crédito agrario, ¿no? Esa es la política, ese es el programa, derivado de una cuestión de que, eh, de que las personas a lo mejor con menos recursos puedan acceder a esto, ¿no? A una facilidad. Entonces, ok, vamos a otorgar créditos agrarios, pero uno de los requisitos es contar con el respaldo de una propiedad, ¿sí? ¿Qué creen? Pues que ese requisito, pues pareciera que pues es normal, ¿no? Es neutro, aquí dice, ¿no? En apariencia se trata de un requisito neutro, pero
en la realidad es discriminatorio, porque solo un porcentaje muy reducido de mujeres cuentan con títulos de propiedad. ¿Ya vieron ahí? O sea, el tema de por qué es una política ciega al género. O sea, pareciera que, qué buena onda, van a otorgar créditos agrarios, van a otorgar, llámenle como quieran, créditos para los changarros, ¿no? Creo que uno se llamaba así, un programa una vez, ¿no? Ay, qué buena onda. Pero un requisito es ese. O sea, para que yo te dé el crédito, tienes que respaldarlo con una propiedad. Pues, ¿qué creen? Que las mujeres, y todavía, hoy en día, pocas somos las que tenemos algo a nuestro nombre. Y si nos vamos a la Sierra Madre Oriental, si nos vamos a la Sierra Mixteca, si nos vamos a Oaxaca, a Chiapas, sobre todo en los lugares que son más en esta parte de pobreza, pues no vas a encontrar mujeres que tengan títulos de propiedad. ¿Quiénes son los que tienen títulos de propiedad? Los hombres, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de una política ciega al género. Lo quieres hacer, quieres beneficiar, pero estás omitiendo o estás colocando un requisito que es discriminatorio. ¿Cómo ven? ¿Sí se entiende esta? Sí. Y así hay muchas, ¿eh? Y hoy en día, digo, hoy sí ya de repente es como, no, ¿cómo? ¿No? De hecho, hoy en día sí ya está como, sí lo han ido ya diversificando y los requisitos ya van más como acordes, ¿no? Por ejemplo, los créditos a la palabra de la mujer, no sé si escucharon ese programa. Pero ya fue enfocado, créditos a la palabra de la mujer. Y era a la palabra, porque se daban cuenta se vieron los expertos que pues las mujeres cómo le hacen para comprobar una propiedad si no tienen. Entonces, pues creo en tu palabra, ¿no? Creo en tu palabra de que te vamos a prestar, yo gobierno, te voy a prestar dinerito para que pongas un negocio de uñas, de cabello, de, no sé, bisutería, y bueno, en tanto tiempo vas a regresar ese dinero, ¿no? Pero no voy a poner como requisito una propiedad porque ya vimos que no va por ahí, ¿no? ¿Cómo ven? Bueno, ese es uno, ¿vale? Y ahí se queda de tarea que chequen, que en los programas que han revisado, estudiado o en sus centros de trabajo, identifiquen como de repente esos requisitos que limitan y que discriminan. Y no solamente a las mujeres, ojo, recuerden que si hablamos de una perspectiva de género, no solamente hablamos hacia la mujer, sino hablamos también hacia otros grupos, ¿no? Como adultos mayores, indígenas, ¿no? Inmigrantes. Digo, hoy creo que realmente las personas migrantes es un grupo súper vulnerable, ¿no? Y la está pasando muy mal. Y ahorita con las amenazas de allá arriba, de Trump, bueno, ¿no? Entonces, no solamente es hacia las mujeres, sino también hacia otros grupos, ¿vale? ¿Dudas, comentarios? Voy a ver la otra definición, políticas específicas para mujeres. Ahí ya cambió, ya no son ciegas al género, son específicas para las mujeres. En estas políticas, las mujeres son usuarias y un agregado numérico que no toma en cuenta sus necesidades y las transformaciones de los roles tradicionales. Este tipo de políticas creadas expresamente para mujeres corren el riesgo de perpetuar, sin proponérselo, las desigualdades y los estereotipos de género, pues pierden de vista que el problema está en la relación, ya sabemos, ¿no? Asimétrica entre hombres y mujeres. O sea, también estas políticas que nada más son para las mujeres, pues volvemos como que, ¿saben? A perpetuar esa desventaja, ¿no? De hecho, mucho está en función, por ejemplo, de las acciones afirmativas que las acciones afirmativas y estas políticas específicas hacia mujeres
o sea, van a la par, acciones afirmativas y estas, no pueden como permanecer por mucho tiempo. O sea, se instauran para disminuir un poco ese desequilibrio, pero después tienen que desaparecer, porque si no, seguimos como en lo mismo, ¿no? En señalar, en perpetuar estas desigualdades, estereotipos. Entonces, este es otro tipo de política específicas para mujeres, solamente las mujeres, ¿no? Son usuarias, ¿sí? Pero no se toma en cuenta como este enfoque integral, ¿no? Y sobre todo que lo que se busca realmente con políticas públicas con perspectiva de género es transformar roles tradicionales, porque si no, pues si volvemos a esta parte de enfatizar en los roles tradicionales, pues seguimos generando esa asimetría. Eh, Ejemplos de esta, estoy pensando en una. Pensaba en esto de el Día de las Madres, ¿no? Que como estas decisiones que a veces se toman de, de perpetuar por sí estos roles tradicionales, ¿no? En estos roles de cuidado, en estos roles de atención. No sé, ¿ustedes se les viene alguna? Ahorita debo de encontrar, bueno, y me acuerdo que tenía ahí alguna. Ah, ahí ya le puse Tengo la mano. una, Déjenme. Ah, ya. justo se las pegué en el chat, que se dio aquí en Aguascalientes, irónicamente, con la elección de nuestra primera alcaldesa mujer y posteriormente gobernadora mujer, que fue una de las más criticadas, que fue la creación de una tarjeta de descuentos, básicamente, en 52 establecimientos diseñada para mujeres, donde puedan recibir spas, centros de depilación, agencias de viaje, hoteles de lujo, y también la capacitación que ofrecía era, perpetuando estos estereotipos, de digamos, como los intereses femeninos para estudiar o profesionales, centrados a la cosmetología y el estilismo, y que aparte, pues también era muy clasista, ¿no? Porque no estaba cubriendo necesidades esenciales, estaba hablando de te vamos a dar un descuento para que te vayas a depilar con láser. Sí, 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 excelente el ejemplo. Muchísimas gracias. No, sí estaba muy. Sí, pues ahí se ve el tema de los roles, ¿no? El rol. Adbel quiere participar, adelante, te escucho. Sí, me quedé pensando, bueno, pues voy a echar un poco de cabeza al agua, pero ahora han estado inaugurando lactarios. Este, pero pues el asunto es que las, los, las facultades no tienen las condiciones para que las alumnas puedan andar con su bebé todo el día, ¿no? O sea, entonces el lactario, ¿qué? Porque los bebés no van a la escuela con las mamás, entonces no me he acercado, lo voy a hacer, me dio curiosidad ahora, pero yo creo que estarán vacíos en este sentido, ¿no? O sea, como me quedé pensando que el resto de las condiciones no son propicias para esto. Y solamente es como para cubrir una parte, ¿no? O sea, como para, no, sí tenemos lactarios, no, sí cumplimos. Y de hecho va mucho en función de la norma 025, de la de igualdad laboral y no discriminación. Entonces ahí es como, bueno, para cubrir, ¿no? Esta parte, pero realmente, y ahí está esta parte de la implementación, a ver. O sea, se diseñó, sí se pensó, ¿no? Para como generar esta inclusión, ¿no? Pero ya en el momento de la implementación dices, pues están vacíos, ¿no? ¿No? Y además las demás condiciones no son propicias para que la alumna, la maestra, esté con su bebé todo el día en clases, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión en donde no se previó lo demás, ¿no? Nada más una parte. Entonces, excelente, sí, también es una política pública que está como perpetúa un rol, ¿no? Esta parte del cuidado, ¿no? Pero no miras lo demás. Oye, un salón de clases en donde puedas tener la carriola, ¿no?
y yo también ahí digo, voy a echar de cabeza, pero el AVP o sea, está tan solo el tema de las escaleras, es un complicadísimo, y no me imagino ahí subir con una carriola y todo, no hay condiciones, ¿no? No hay condiciones en ese sentido. Entonces, pues bueno, sí, efectivamente. Ese ejemplo, el que nos da Jimena, también buenísimo, sí, por supuesto. Fíjate, estaba pensando, ¿por qué no ofrecen cursos de emprendimiento, cursos de arreglar cosas de la casa, ¿no? Que por ejemplo, ese es un rol sumamente en donde pues sí, o sea, como mujer, pues háblale al plomero, háblale al carpintero, háblale al electricista. ¿Por qué no esos cursos en donde sí atiendes una necesidad, ¿no? Atiendes una necesidad y empoderas una parte de servicios, de atención al hogar, ¿no? Bueno, ok, gracias. Y Sebastián quiere participar, adelante, lo escuchamos. Sí, doctora. De hecho, yo, bueno, con lo que comentaba la compañera Abel, estuve ahí en la creación de los centros de lactancia y del proyecto de madres solteras, madres universitarias, y sí, yo concuerdo con mi compañera. La verdad es que yo desde que se inició el proyecto, yo hice bastantes preguntas porque yo trabajaba con la maestra María Leticia, que fue a la que le encargaron el proyecto de madres universitarias y lactancia y todo eso. Y yo hice una pregunta justamente porque el proyecto empezó porque ya no querían dar becas, porque le daban becas a las madres, le daban cierto monto. Y yo pregunté y dije, bueno, pues es que desde la psicología social, dar beca te hace dependiente de ese servicio, pues. Entonces yo dije, ¿por qué no trabajamos el hecho de empoderar, el verdadero empoderamiento, que es decir, trabajar con lo que ya tiene la persona y desarrollarlo, y ayudar a que esas habilidades que ya tiene la persona, en este caso las madres, pues puedan desarrollarlo en pro de su beneficio. Eh, Sin embargo, pues sí se tuvieron muchos sesgos, porque para empezar, solo iba a ser para prepas primero, lo de madres solteras, e igual, lo de la compañera, totalmente de acuerdo. O sea, las lactancias, el hecho de lactancia, en mi facultad, por lo menos, que es la Facultad de Psicología, no hay un debidamente reglamentado, como nos lo menciona el código, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. No hay una zona específica. O sea, realmente no hay una zona higiénica, ni bien, ni bien ventilada en cuanto a esto, ¿no? Entonces realmente pues no se tomó en cuenta y además ni siquiera se hizo una estadística, ni siquiera se evaluó. O sea, yo pregunté, bueno, y se va a hacer este proyecto para madres solteras, pero ¿sabemos cuántas mujeres son madres solteras o estamos diciendo que por ser mujer tú eres madre soltera? O sea, no hay hombres que sean padres solteros, no hay estudiantes hombres que sean padres, no hay, no sé, o sea, invisibilizaron pues mucha población. Y igual, otro ejemplo, pues hace muchos años se dio el número para denunciar violencia en la pareja, pero eso invisibilizó muchos otros problemas, otras comorbilidades, porque pues el hecho de decirle a las mujeres que sufren violencia, tú márcame este número y yo te atiendo. Y uno como, bueno, como psicólogo yo me pongo a preguntar, ¿y las mujeres que sufren estas violencias, que son de relaciones codependientes, tienen privacidad en sus teléfonos? O sea, sí se pueden mensajear con los servicios de emergencia, sí pueden hablarle a los servicios de emergencia, porque usualmente pues la pareja quien les controla todos sus redes sociales. Entonces realmente pensar que por poner un número pues ya funcionó, creo que también genera otros problemas. Muy bien, Sebastián, muchísimas gracias. Pues sí te tocó entonces ahí ver como esta parte en donde a lo mejor no hubo un diagnóstico certero, ¿no? No hubo un diseño, sino fue como cubrir una parte de indicadores, ¿no? Eh, sí, creo que ese tema de los lactarios está como
complicado y son, bueno, y aquí hay otra parte de las políticas públicas que nos dicen que a veces las políticas públicas cuando no están bien diseñadas, bien orientadas, bien pensadas, se vuelven elefantes blancos, ¿no? Elefantes blancos. Julio Franco Corso en sus libros trabaja esta parte de los elefantes blancos y hace un estudio de todos los elefantes blancos que hay en México, de estas grandes ideas, de estas grandes visiones, pero que pues al final se hicieron, se implementaron y no sirven y no son útiles, ¿no? Y ahí habla sobre obras de Veracruz. La próxima clase vamos a empezar con eso, los elefantes blancos en las políticas públicas, obras en Veracruz, en Monterrey, o sea, en todos los gobiernos, ¿eh? No crean que solamente es en uno solo, en muchos gobiernos, en varios estados, hay estos elefantes blancos, ¿no? Entonces, bueno, pues, y que costaron recursos, espacios, tiempo, dinero, esfuerzo, ¿no? Porque tan solo hacer un salón lactario, pues implica recursos, implica que disminuyas la capacidad de alumnos, implica muchas cuestiones. Eso en una universidad, ahora imagínate en instancias públicas también, ¿no? Aunque ahí yo sí he visto que las mujeres sí lo ocupan, no sé, si alguien corríjame, pero yo lo he visto, por ejemplo, en relaciones exteriores, en el tema del trámite del pasaporte, en donde pues está así, ¿no? Bueno, aquí en Puebla está así, ¿no? La super sala donde estás el paso 1, paso 2, paso 3, que son horas y horas interminables, y al fondo hay un cuarto como tipo guardería y lactario, ¿no? Entonces ahí sí he visto que de repente sí van las mamás y dicen, bueno, lo que estoy aquí 5 horas, porque eso fue lo que me tardé la última vez al renovar el pasaporte, pues 5 horas, pues oye, obvio mi bebé va a querer comer, va a querer que lo cambie, va a querer que se estire tantito, pues lo llevo, ¿no? Entonces, no sé, ¿no? Salvo en esos casos, pero sí en la universidad, ¿no? Yo la verdad sí también yo los he visto vacíos, ¿no? Adbel, ¿querías comentar algo? ¿Quieres compartir algo de lo que compartió el compañero? ¿No? Bueno, oigan, ya estamos cerrando la sesión, nada más quiero cerrar con la última definición de política, me quedé en la de políticas específicas para mujeres y vámonos con la otra para cerrar. Ay, es que no cambia. Luego, ¿qué hice? Ya. Políticas de igualdad de oportunidades. Cerramos con estas. Y bueno, dice, son aquellas que propician un contexto social abierto a la existencia de una igualdad real que conlleva similares oportunidades para mujeres y hombres para progresar en los ámbitos social, económico, político, sin que actitudes y estereotipos sexuales limiten sus posibilidades. Ya cambió, ¿no? Por eso les digo que ha sido como un avance paulatino en este sentido, ¿no? O sea, de partir de políticas ciegas al género, políticas específicas para mujeres que perpetúan roles tradicionales, pues pasamos ya a otra visión, ¿no? Pero eso fue a partir, y lo vamos a ver en la siguiente clase, fue a partir de cómo de equidad pasamos a igualdad o avanzamos, ¿no? O al menos como que la visión fue esa, equidad a igualdad, igualdad sustantiva a igualdad solamente de papel, ¿no? Y aquí sí, bueno, sí hay que detenernos en el sentido de que la visión de igualdad parte sí de los derechos humanos, ¿no? Artículo primero, ¿no? Si no mal recuerdo, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde todos somos iguales, ¿no? Y artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, varón y mujer son iguales ante la ley. Pero
esa igualdad en papel, pues no fue ni ha sido suficiente, ¿no? No. Entonces ha sido todo un proceso de, bueno, pues sí, la igualdad está señalada, marcada en el texto constitucional, pero necesitamos una igualdad sustantiva o igualdad real, ¿no? Que es lo que aquí señala la definición. Y esa implica otro trabajo, ¿no? Otro trabajo implica que toda la sociedad, que el gobierno, ¿no? Que todo el andamiaje de instituciones tengan esa visión, ¿no? Por eso hoy hablamos de una Secretaría de Igualdad, ¿sí? Aquí en Puebla, Secretaría de Igualdad Sustantiva y de Mujeres, no sé en Aguascalientes cómo se llame, o las unidades de igualdad de género, ¿no? O sea, que bueno, sabemos que tienen sus detalles y demás, pero bueno, ese es el enfoque, ¿sí? Ese es el enfoque en el que hoy estamos, un enfoque de igualdad sustantiva. Y para eso, pues estas políticas, ya estamos hablando de eso, ¿no? Establecer oportunidades, porque sabemos que la igualdad no es, y siempre que trabajo con mis alumnos de licenciatura, esta parte de la igualdad, con mis alumnas y alumnos, en el sentido de que, a ver, la igualdad no es en función de que la mujer se cargue un garrafón, ¿no? O sea, no, y que los hombres y mujeres seamos iguales en cuanto a fuerza, no, o sea, la igualdad es en tres cosas: oportunidades, derechos y trato, ¿no? Igualdad de oportunidades, que yo mujer tenga las mismas oportunidades que un hombre, ¿sí? Igualdad de trato, que sea un trato igualitario, que un hombre, que una mujer, hablamos de un trato respetuoso, ¿no? E igualdad de, ¿qué dije? Oportunidades, trato y derechos, ¿no? Mismos derechos. Entonces, pues ahí ya cambia, ¿no? Esta visión en cuanto a lo que dice políticas de igualdad de oportunidades, y hablamos que no solamente se enfoca a un ámbito, sino todo un ámbito social, económico, político, cultural, educativo, de salud, en fin. Y sí, mucho va en función de estos estereotipos, ¿no? De hecho, pues de acuerdo a lo que compartieron, creo que todos en sus trabajos de tesis van a enfocarse a eso, ¿no? A, a una profundización de estereotipos y roles que han generado estas brechas grandes de desigualdad en nuestro país en el ámbito de la por ejemplo, de la representación política, de la parte psicológica, las infancias, la violencia, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que sí es ese, ¿no? El trabajo al que nos tenemos que enfocar, ¿no? Entonces, bueno, con esto vamos a cerrar el día de hoy. Todavía nos falta definir la política de la política pública antidiscriminatoria, la transformadora o redistributivas de géneros, y nos falta hacer esta parte que les comentaba, la parte de identificar cómo fue este proceso evolutivo de las políticas públicas de género en nuestro país, ¿no? Entonces lo vamos a revisar la próxima sesión y pues ya nos vamos con ejemplos de cada una, y otros elementos teóricos a revisar: el tema de la democracia, la participación ciudadana, la gobernabilidad, la gobernanza, y pues seguimos, ¿va? ¿Alguna duda, algún comentario? Pues yo les agradezco muchísimo su atención, su tiempo, su disposición, su paciencia con una servidora. Ya estoy aquí, ya de aquí para adelante hasta que terminemos, con todo gusto, y con todo cariño también. Y bueno, pues les agradezco infinitamente, de verdad. Pasen una bonita noche, descansen. Los que podemos descansar, los que tenemos que seguir trabajando, de seguro Adbel va a seguir trabajando, ya me imagino. Entonces, bueno, o Jimena, porque está en horario
de proceso electoral. Espero que hoy no hay guardia de algo, Jimé, no hay vencimiento de plazo o algo. Guardia de 10 a 2. ¿Cómo? Guardia de 10 a 2. Ah, bueno, ok. Bueno, pues que pasen bonita noche. Nos vemos dentro de 8 días, misma hora. Aquí nos vemos. Descansen. Gracias. Buena noche. Luego, que estén bien. Buen fin. Bye.